Muchos teólogos han tratado del Divino Espíritu Santo, la disciplina llamada neumatología. Otros estudian a María Santísima, la Mariología. Pero pocos se aventuran al estudio de la unión conyugal del Paráclito con la Divina Esposa María Santísima. Vamos a pedirles a ellos que nos iluminen para compartir entre nosotros un pensamiento al respecto de la grandeza de ese desponsorio sagrado de María Santísima con el propio Dios nuestro Señor. En el jardín del Edén, Eva pecó. Si Adán, su esposo, no le hubiera acompañado en la falta, en la culpa, nos hubiera transmitido el pecado a su descendencia. También, si hubiese sido Adán el que hubiese pecado y Eva se hubiese mantenido firme en la virtud y fidelidad a Dios, tampoco se transmitiría la culpa al género humano. El pecado original fue un pecado conyugal, fue un pecado de los dos. Y la reparación a ese pecado dependía también de una unión conyugal, de una unión entre un esposo y una esposa purísimos, castísimos, fidelísimos, que reparasen la mancha de nuestros primeros padres. Y es el propio Dios nuestro Señor, el que contrae castas nupcias con una virgen pura, una virgen humilde, una virgen generosa. Ellos se unen y este esposo, esta esposa, en esa unión conyugal que fue precedida por un noviazgo, el noviazgo de María con el Espíritu Santo, un noviazgo en el cual ella meditaba las Escrituras, en la cual ella profundizaba en la historia de la salvación, atrajo el amor del cielo y su humildad fue aquella belleza que definitivamente conquistó a Dios nuestro Señor. Esa humildad de la novia de María, esa humildad se convirtió en la escalera por la cual un Dios bajó a la tierra y por la cual la tierra subió al cielo. Es la unión de cielo y tierra que se da en este desponsorio sagrado, en este desponsorio bendito entre el divino esposo y la divina esposa María, y contraen nupcias precedidas por el anuncio y la diplomacia de un ángel que deja en la novia la decisión de la aceptación de esa unión cuyo fruto es el propio Dios nuestro Señor. Es la encarnación del Verbo. Es tan alta esa unión que Dios se hace carne para redimir al género humano. María Santísima repara el pecado de nuestros primeros padres, pero es la unión de ella con el Espíritu Santo, es esa unión conyugal la que restaura el plan de Dios de unir cielo y tierra, aquello que no se cumplió en el jardín del Edén por el pecado de Adán y Eva. María Santísima busca de esa manera remediar todo el sufrimiento de la tierra. Remediar significa redimir. Por lo tanto, María es corredentora, porque sin la participación de ella no tenía cómo el Verbo hacerse carne. Es la carne de María la que es la carne de Cristo. Es el Espíritu Santo quien purísimamente en las entrañas de una virgen teje el cuerpo sagrado del Redentor. Es carne de María, es sangre de María, es acción divina del Espíritu Santo. María corredentora, María medianera de todas las gracias. Anuncia al ángel que ella es la llena de gracia y ella es la que comunica aquello de lo que ella rebosa a todos los santos, a los doctores, a los mártires, a los teólogos, a las vírgenes. Todas las virtudes humanas, todas las acciones donales del Espíritu Santo parten de María al género humano. Y la sabiduría de Dios
se hace carne en María. Por lo tanto, ella tiene los dones y la inteligencia de Dios en ella misma. Es el misterio de esa unión conyugal. Es el misterio de una mujer que para contraer matrimonio tuvo que ser elevada para tener una proporcionalidad con su cónyuge, que es Dios. En un matrimonio siempre tiene que haber proporción entre aquellos que lo contraen, y Dios le dio proporción divina conservando la criatura a María Santísima. Por eso la tornó gracia plena. La palabra latina de la Vulgata es mucho más precisa que el llena de gracia. Gracia plena habla de la totalidad, de la plenitud, del absoluto de la gracia en lo que compete a una criatura. Y plena de gracia, ella está proporcionada al autor de la gracia, que es su cónyuge. Las castas nupcias de una virgen con su Dios, que se convierte en la exaltación de la creación, en la exaltación de aquella que es la beneficiada. Y lo encontramos, esa exaltación, esa alegría, ese gaudio, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 39, es la proclamación de aquello que María sintió y comunicó a la creación con la gracia de ser la esposa de Dios nuestro Señor. María parte de Nazaret a la casa de Zacarías. 130 kilómetros de distancia es lo que ella recorre para ella misma, estando embarazada, atender a Isabel, que espera al precursor. Capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, versículo 39. Llega María hasta la casa de Zacarías, a la casa de Isabel, y saluda a María prontamente a Isabel. Isabel, escuchando las palabras de la esposa de Dios, en su vientre exalta el precursor, el bautista. Dice el Evangelio de San Lucas que el niño salta en el vientre de su madre, y Isabel responde al saludo de María, tomada por el Espíritu Santo, como nos lo describe San Lucas, y le dice: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Es la madre de un profeta, Isabel, que profetiza por sus labios antes que su hijo. Y es la madre y la esposa de Dios, que por sus labios exalta a Dios nuestro Señor, profetiza y anuncia la dicha, el gozo, la alegría que embargará al mundo a partir de la encarnación. Y este punto es muy importante para todos nosotros. Nuestro mundo muchas veces es triste, nuestro mundo es cuantas veces depresivo, nuestro mundo es oscuro, soturno. ¿Por qué tiene que ser así? Si se encarnó el Verbo, y si la madre que nos ama tanto es la esposa del propio Dios nuestro Señor, María Santísima. El canto del Magnificat que encontramos en el Evangelio de San Lucas nos da una noción de por qué debemos estar alegres. Es un canto que no habla ni de reparación, ni de muerte, ni suplica una gracia. Es un canto, el Magnificat, que solamente exulta y manifiesta la alegría por ser la esposa de un Dios y por tener sus hijos, que somos aquellos que amamos a María. Y debemos unirnos a esta nuestra madre para desechar toda tristeza, para dejar de lado todo abatimiento, para encontrar una razón para vivir, para saber que ese amor de Dios nuestro Señor se actualiza, se multiplica a cada instante, y por eso la Santa Iglesia Católica coloca la oración del Magnificat, la oración, la proclamación de la esposa de Dios en la liturgia de las horas, invitando a que cotidianamente se rece la oración de la alegría, el canto del Magnificat, que reza así: después de que Isabel proclama a María, María responde y de sus labios brota el Magnificat. Dijo María, es el versículo 46 del primer capítulo del Evangelio de San Lucas: mi alma engrandece al Señor. El alma engrandecer al Señor
Engrandecer a Dios, que es toda grandeza, que no necesita más, que nada le suma, que una criatura no le puede aportar. Pero el Espíritu Santo inspira a María Santísima a manifestar que ella engrandece al Señor. Es la traducción bellísima. Algunos dicen en una traducción más simple, mi alma proclama la grandeza del Señor. Pero ese término griego, megalinei, palabra griega, que algunos quieren traducir solo como mi alma proclama la grandeza del Señor, una traducción más ajustada a la palabra griega, megalinei, es mi alma engrandece, es el engrandecimiento que la criatura puede dar a su creador, es decir, la gloria extrínseca a Dios, que Él espera que la dé su creación. El objetivo de la creación de Dios no es otro que encontrar la gloria que su criatura retorna a Él como creador, megalinei, es decir, María Santísima como criatura está cumpliendo el plan de Dios con la creación, está engrandeciendo la creación a su propio creador. Mi alma engrandece al Señor y el alma de los hijos de María engrandece también al Señor cuando le son fieles, cuando la aman, cuando se conducen al esposo de María a través de la medianera de todas las gracias, que es Nuestra Señora. Y continúa el versículo 47 del Magnificat. Y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. Y aquí nos detenemos. Empezó hablando del alma y ahora está hablando del espíritu. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa diferencia entre alma y espíritu tantas veces enunciada por San Pablo en sus epístolas, que habla de espíritu, alma y cuerpo? Cuando hablamos de cuerpo y alma, estamos hablando de la esencia del hombre. El hombre es esa unión entre cuerpo y alma, que deja de ser cuando se separan en la muerte. Entonces, ¿qué significa allí espíritu? Espíritu es un concepto más sobrenatural de la relación del hombre con Dios. Nos lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Dice el catecismo en el numeral 367 de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha para la venida del Señor. Y dice el catecismo de la Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Por lo tanto, espíritu habla del fin sobrenatural, alma está refiriéndose a la parte espiritual del ser humano, cuerpo y alma. Se refiere al ser humano. Espíritu se refiere a la vocación sobrenatural de ese ser humano. Entonces Nuestra Señora hace referencia a su alma, es decir, a su humanidad, y a su espíritu, a su fin sobrenatural. Y en el versículo 48, porque ha mirado la humildad de su sierva, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Humildad de la sierva, la humildad de la esclava. María es la esclava del Señor, pero si nos detenemos, nos damos cuenta de que María no tenía una condición humilde. Al contrario, María era descendiente de David, es decir, la estirpe más noble del pueblo de Israel. Y ella no había nacido esclava, se había hecho esclava del Señor espiritualmente. Era una dama grandiosa, pero que reconoció su limitación de ser humano para engrandecer solamente a Dios. Y es allí donde el Señor encontró en ese reconocimiento de su criatura agrado para venir a la tierra. Y en el versículo 49, porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso cuyo nombre es santo. Versículo 50, su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Y Nuestra Señora tiene aquí una visión
profética de la historia. Generación en generación, varias veces hace ella referencia a las generaciones, a la historia que fue y que ella repara, a la historia que viene y que ella restaura. Ella no está pensando solamente en su aldea de Nazaret, ni en la casa de su prima Isabel. Está pensando en la historia de la humanidad. Está pensando justamente en la realización del plan de Dios. ¿Hacia quiénes? Hacia aquellos que lo temen. Algunas traducciones que quieren convertirse en traducciones más sencillas, que dan a entender más claramente el texto sagrado, traducen aquella palabra aquella frase, aquellos que le temen, por aquellos que le son fieles. Pero es más bello utilizar la palabra griega, la palabra original del texto sagrado, que se refiere a los que temen a Dios. Temer es reverenciar, es amar, es respetar. Y no tenemos que simplificar lo que el Espíritu Santo quiso colocar para elevarnos, porque cuando se habla de fidelidad, se simplifica un poco. Cuando se habla de temor, estamos dando todos estos conceptos que acabamos de enunciar aquí y aquello que el Señor merece, que es incluso un don del Divino Espíritu Santo, el don del temor de Dios, es decir, de la reverencia, del respeto, del reconocimiento que debemos tener hacia Él. En el versículo 51, desplegó, manifestó el poder de su brazo. Un Dios que tiene poder, un Dios que tantas veces algunos lo quieren reducir a un Dios que solamente se deja ultrajar, como sucedió en la pasión. Ese Dios que permitió los ultrajes de la pasión para redimirnos, es un Dios que es poderoso, y el Magnífica nos lo recuerda. María Santísima lo deja presente. Él tiene un brazo poderoso. ¿Cuál es el brazo poderoso de Dios? La propia María Santísima. Es el brazo poderoso que repara el pecado, que restaura la inocencia, que atrae a los hijos perdidos, pero también es el brazo poderoso de los profetas que increpan a los pueblos pecadores para que vuelvan a Dios. Es el brazo poderoso de la iglesia que llega a los lugares más remotos para arrancar de las garras del demonio a aquellos que están perdiéndose. Y se necesita muchas veces un brazo poderoso que agarre al alma trasviada y que con energía lo traiga al redil, como a la ovejita que el Señor, la oveja perdida, que el Señor tomó con brazo poderoso y la colocó sobre los hombros y la condujo nuevamente al rebaño, y la oveja agradece el brazo poderoso. No podemos pensar que el brazo poderoso es un brazo que nos hace daño. No, el brazo poderoso ejerce su poder en beneficio nuestro. Qué mejor cosa que tener una madre poderosa que con fuerza nos protege, que con energía nos atrae a ella. Ese poder es de los mayores beneficios que los devotos de María podemos tener en relación a ella. Y continúa San Lucas en el versículo 52. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. ¿Quiénes son los potentados? Es el poder del pecado. En ese sentido, es aquello que aleja de Dios. La persona puede ser pobre, pero si está entregado al pecado, está siendo poderoso en el mal, es decir, se está entregando a la esclavitud del demonio. Esos potentados que caen son los pecadores. Y la historia de la humanidad, si la leemos detenidamente, siempre nos enseña lo mismo. Aquellos que se creyeron poderosos porque blasfemaban, porque robaban, porque mentían, porque hacían el mal y pensaban que no había un Dios que los llamara al orden, siempre fueron derrumbados. Siempre cayeron de su trono de iniquidad, empezando por Satanás. Su trono de iniquidad y de maldad terminó y fue precipitado por los ángeles buenos al fondo del infierno. Aquellos que están poderosos, enseñorados en el mal y en el vicio, también caerán y serán ensalzados los humildes, es decir, aquellos que reconocen que hay una ley de Dios, que hay unos mandamientos, que hay unas normas, que hay una medida y son humildes en decir, cumplo lo que Dios manda. No son orgullosos en decir, no hay ley para mí, yo hago lo que quiera, el cuerpo es mío, lo utilizo como quiero. Ese es el que se cree poderoso
y que será derribado. Y ese ser derribados es un acto de benevolencia y de misericordia de Dios a esas personas para ver si siendo derribados caen en sí, se hacen humildes y vuelven humildemente al rebaño del Señor. En el versículo 53 dice el Magnificat: a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. ¿Quiénes son los hambrientos? Aquellos que buscan la doctrina de la iglesia, que acompañan tal vez estos podcasts, estas redes sociales, que comparten, los invito a que compartan estos programas de formación. Son hambrientos de verdad, son hambrientos de doctrina, son hambrientos de principios. Esos serán saciados. Y Dios generosamente les comunicará las verdades a través de los santos, de los profetas, del catecismo, de la enseñanza de la iglesia. Y aquellos que son ricos los despedirá vacíos. ¿Ricos de qué? Ricos de orgullo, ricos de mentira, ricos de vacío. Los orgullosos, el orgulloso es un vacío que se cree lleno de todo y es justamente un vacío que no tiene nada en su interior. Esos ricos del orgullo van a continuar en su vacío. Los hambrientos de doctrina y de principios serán saciados. Y en el versículo 54 y 55, acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre. ¿Qué es ese Israel? Israel es aquel que ve a Dios, es decir, es el pueblo católico, es el pueblo que reconoce a Dios nuestro Señor en su iglesia, a quien el Señor va a cumplir todas las promesas. Todo lo que fue prometido será dado con misericordia. La promesa del cielo, la promesa del reino de Cristo, la promesa del reino de María, todo se va a cumplir. A Israel, es decir, no un asunto carnal. Aquí no es tema de razas, aquí es tema de espíritu. Aquellos que son fieles y que quieren ver al Señor serán objetos de misericordia. La misericordia es la virtud que con más grandeza ejerce Dios nuestro Señor. Él tiene amor por el miserable, es decir, por aquel que le falta, por aquel que es carente, por todos nosotros. Todos somos miserables porque ninguno de nosotros es Dios. María fue objeto de misericordia y esta alegría de la esposa, que hace el canto nupcial, el Magnificat es el canto nupcial de María, por el cual ella exulta, ella se alegra y será el canto que unidos a ella haremos en la bienaventuranza. El Magnificat es un canto que nos indica lo que va a ser nuestra alegría en el cielo, pero el cielo lo empezaremos a vivir desde la tierra y tenemos que tener esta alegría, esta dicha de ser hijos de María, hijos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que nos toma, que nos asume en el bautismo, que nos da la gracia, que hace con que caminemos en la práctica de las virtudes, que repara esa unión conyugal, como lo dijimos al inicio, el pecado de nuestros primeros padres. Y nosotros no podemos estar tristes, porque nuestros primeros padres nos marcaron con el sello del pecado, pero este matrimonio de María, la esposa de Dios, con el Divino Espíritu Santo, el Divino Esposo, repara, restaura y hasta torna más grande el plan de Dios, sobre todo hacia aquellos sus hijos que son miserables. Pidamos a María, pidamos al Espíritu que estas verdades permanezcan en nuestro ser, que amemos a la Divina Esposa, que amemos al Divino Esposo, que ellos hagan su obra en nuestras almas. Estos programas de las redes sociales de los Caballeros de la Virgen solo quieren ser eco de estas verdades que están allí en la Sagrada Escritura, que está en tu casa. Puedes tomarla, leerla y rezarla cotidianamente, esta oración del Magnificat que está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, unirnos a esa alegría y pedir la gracia, que comuniquemos a los nuestros, comuniquemos a la iglesia, comuniquemos al mundo la alegría de ser los hijos de esa unión conyugal de un Dios y una Virgen. Salve María.